Bien, pues todavía tenemos, seguramente para quienes lo vieron, el último vídeo, donde utilizando como base pues el mismo libro de Dadkin, El relojero ciego, pudimos comprobar cómo en el plano científico nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Por ejemplo, la gran sorpresa fue la frase del inicio, ¿no? Este libro iba a resolver el misterio. Ese misterio que tiene que ver con lo que aparentemente, según su punto de vista, Charles Darwin había descubierto, para a continuación, un poquito más abajo, añadir que es la teoría de Darwin la única teoría conocida que en principio podría resolver el misterio, lo cual es una contradicción. No puedes empezar un libro diciendo que un misterio está resuelto para que unas líneas después digas que habrá que resolverlo. Algo no encaja. Bueno, pues el libro nos ha dado otras sorpresas, como seguramente algunos recordarán. Pero una que me llamó poderosamente la atención es esta que os voy a leer. Dice Richard Dadkin: no hay que olvidar que, aunque parezca una teoría simple, nadie pensó en ella hasta que lo hicieron Darwin y Wallace. A mediados del siglo XIX, casi 300 años después de los Principia de Newton y más de 2000 años después de la medición de la Tierra por Eratóstenes. Noten el detalle, nadie pensó en esto. Aquí nos encontramos, ¿verdad?, con algo que es más grave de lo que parece. ¿Cómo que nadie pensó en eso? Seguramente hay muchas personas que esto lo ignoran, pero como ya se puede comprobar, de hecho pondré los enlaces en la parte inferior para que cualquiera pueda buscarlo, en los capítulos 27 y 28 de esta serie, ese tema ya se trató y hubo algo que quedó claro. La idea de Charles Darwin no tenía nada de original. De hecho, cuando él por primera vez la da a conocer, uno de los colegas de su época, concretamente Samuel Goldin, hizo la siguiente afirmación: todo lo que era nuevo allí era falso y lo que era cierto era viejo. Dicho de otra manera, todo lo novedoso de la evolución de Darwin es falso y lo verdadero ya es cosa dicha anteriormente. ¿Tenía razón cuando Samuel Goldin hizo esta afirmación? Por supuesto que lo sabía. Y lo grave no es que él lo supiera. Lo grave es que Charles Dadkin, por supuesto que lo sabe. Él es uno de los especialistas de Charles Darwin. De hecho, a él se le llega a conocer en algunas publicaciones. Se le ha dado el apelativo del Rottweiler de Darwin. Con lo cual, yo personalmente considero, y seguramente cualquier persona que conozca la materia, se supone que Dadkin debe ser un especialista en la materia. Luego, igual que hace alusión pues a Newton, en fin, a esos personajes de siglos atrás, es inevitable que él supiera que este tema era viejísimo. Era viejísimo porque, por ejemplo, en la cultura griega, pues tenemos a Parménides, Heráclito, Anaximandro, Empedocles, Aristóteles, en fin, un montón de personas que ya habían estado acariciando esta idea. O incluso podemos ver que posteriormente ya habían filósofos chinos que también lo mencionaron. En la época romana, sin ir más lejos, Lucrecio, Heráclito, en fin, más después tenemos a Agustín de Hipona, tenemos en la cultura afroárabe, tenemos a Al-Hafid, en el siglo XII relacionado con el Islam. También tenemos pues a Al-Hakiri y, bueno, si nos vamos ya a su época, en su época habían muchísimas personas que estaban rondando esta teoría. Por lo tanto, cuando en el mismo libro de Dadkin leemos que le sorprendía que nadie hubiera pensado en esto, realmente es asombroso. Algo que nos hace pensar si realmente este hombre de alguna forma falsea la realidad o hace que exponga todo aquello que encaje con sus propias ideas o que haga que sus propias ideas vayan a ser más tenidas en cuenta. Pero realmente uno se sorprende cuando, pues lo dicho, ¿no?, uno lee en el libro que nadie pensó en esto. Realmente asombroso. Por lo tanto, esto por un lado nos hace sospechar
de cómo Darwin de alguna forma puede plantearnos dudas en cuanto a si sus propias ideas no le nublan la visión, no quiere llevarlas a su terreno, no quiere hacer que cualquier idea científica que él aparentemente esté acariciando esté sujeta a sus propios intereses, es decir, a los intereses que tienen que ver con reforzar sus propias ideas, en cuanto a temas científicos o con respecto al tema de Dios, ya que vemos que él, como un ateo, se declara de alguna forma un enemigo acérrimo de Dios y de la religión en general, ¿no? Por lo tanto, ¿es realmente un científico del que podamos fiarnos? ¿O es alguien que falsea la realidad, tanto científica como histórica, como política, como sociológica? Es una pregunta pertinente, sin lugar a dudas, cuando uno trata de conocer a un personaje como esto. Pero es que además hay otro detalle muy curioso. Por ejemplo, algunas personas que han visto este canal, pues se habrán sorprendido que se hace referencia a Charles Darwin y a Wallace. Es decir, había otro colaborador del que prácticamente no se sabe nada. Ninguna persona especializada quizá había oído hablar de este hombre. Pero es que además, Darwin también tenía que saber necesariamente, ya que le considero un experto en la materia, ya tenía que conocer a Patrick Matthew. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Patrick Matthew? Bueno, pues esto que van a tener la oportunidad de ver en pantalla nos va a permitir saber qué otro trasfondo existe con respecto a Charles Darwin. Este titular, que pueden observar del periódico 20 Minutos, decía: un libro asegura que Darwin robó su teoría de la evolución a un científico rival. Y esta otra, prácticamente en la misma línea, un libro acusa a Darwin de robar la teoría de la evolución. Y añade a continuación: Patrick Matthew sería el verdadero autor de esta teoría, a la que llamó proceso natural de selección, explicada por el autor 28 años antes de la obra de Darwin. Es decir, la teoría de Darwin, y además se sabe, se constata, porque hasta el mismo Darwin lo reconoció, él sabía quién era Patrick Matthew y él había leído también esta teoría. Teoría que prácticamente era idéntica a la que él 28 años después desarrolla. Claro, esto realmente sorprende. Sorprende porque un personaje como Richard Dawkins, de alguna manera, por un lado diga que en esto no había pensado nadie, cuando hemos visto que históricamente es un tema para los especialistas reconocido, y además pues nos encontramos con que él oculta datos que son muy significativos, como este, que hubo un contemporáneo de Charles Darwin que 28 años antes había escrito ya una publicación que los científicos que conocen del tema saben que existía. Claro, también es cierto que lo que Patrick Matthew escribió, se escribió en una revista, digamos, de muy poca trascendencia e importancia. Eso es verdad. Y también es verdad que posiblemente la posición social y económica que tenía Charles Darwin no la tenía Matthews. Es decir, el éxito de Charles Darwin se debe más, en parte, no que desarrollara la teoría, sino al hecho de que estaba situado en una posición social en la que tenía muchos colaboradores, tenía personajes que realmente le ayudaban. De hecho, citábamos unos cuantos en el último vídeo, y estos personajes, pues de alguna manera, no solamente le ayudaban en el plano de corregir el libro que le hace famoso en todo el mundo, sino que además, socialmente, eran personajes de una relevancia científica importantísima. Estábamos hablando de personajes que presidían la Royal Society de Inglaterra, la más importante que existía entonces. Y es precisamente el apoyo de estos personajes los que hacen que Charles Darwin llegue a ser una persona reconocida en todo el mundo, pero que de alguna forma contradice lo que Darwin afirma en este libro, y es que en esto nadie había pensado. Lo dicho, nos encontramos ante un personaje que de alguna forma utiliza los argumentos según le convengan, ya no solamente en el plano científico, sino incluso
en el plano social, en el plano político, en el plano incluso religioso, ya que como ateo pues demuestra una ferocidad para todo lo que tenga que ver con la religión, pero que en el plano científico este tipo de detalles nos hacen que surjan muchísimas dudas con respecto a él. Pero no solamente las dudas de las que estamos tratando de analizar, sino otras sorpresas que este libro y otros que él editó realmente nos permiten afirmar que como personaje, tanto científico como religioso, hacen que surjan muchas dudas, hacen que uno realmente llegue a pensar que fuera un hombre que manipuló mucho todo lo que le convenía, que de alguna forma falseaba la realidad, y todo eso nos hace pensar que no es ese personaje deslumbrante del que podamos fiarnos, sino un personaje del que realmente pueden surgir muchísimas dudas. Tendremos oportunidad de comprobar que no son simples palabras, sino que esto que estoy afirmando se puede apoyar en sus propios escritos.